Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Prospectiva 94.5. El día de hoy tenemos un programa en el que vamos a platicar sobre esta propuesta que hace el gobierno federal del Plan México como una estrategia integral para el desarrollo económico del país. Vamos a tratar de desmenuzar todas estas propuestas que realiza el gobierno federal en cuanto al desarrollo regional, a los incentivos fiscales, a incentivar el nearshoring, algunas inversiones especiales en el mercado interno, fortalecerlo, etcétera. Tenemos para ello a nuestros especialistas que van a tratar de explicarnos a todos cómo puede funcionar, cuál es la viabilidad del Plan México. Y pues como ya se pudieron dar cuenta, el día de hoy no está con nosotros Leti Medina. María Hernández les da la bienvenida. Les agradezco como siempre a mis compañeros ahí en cabina que nos ayuden, nos apoyen como siempre en los controles técnicos, a Checo, a Sofi, a Sam y a toda la gente de UATV que también está siempre muy pendiente de que este programa salga al aire en las mejores condiciones. Y saludo por supuesto a todo el auditorio que nos escucha cada mañana para realizar estos análisis. Así que vamos antes que nada con el resumen informativo. Y bueno, vamos a comenzar con una nota que se publica hoy en el periódico Hidrocálido. Dice: seguirán ajustes en el gabinete estatal, destapan a Platino para fiscal. Se esperan además cambios en educación, obras públicas y la Secretaría de la Familia. De acuerdo a las necesidades propias de la administración de Tere Jiménez, los cambios en el gabinete podrían seguir y de acuerdo a fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, hay todavía tela de donde cortar para que los ajustes permitan afinar más las acciones y proyectos del gobierno estatal, pero el que sería inminente es el de Manuel Alonso, quien podría integrarse como nuevo fiscal del estado, como se rumora. Señalaron que los recientes cambios en el gabinete de la mandataria no cubren totalmente el requerimiento de hacer más ajustes al equipo gubernamental, puesto que todavía hay integrantes del equipo que pudieran sustituirlos. Y ahora, bueno, comentar que la semana pasada el INEGI dio a conocer los resultados oportunos de los censos económicos del 2024. En junio de este año se darán las cifras finales. En lo que corresponde a Aguascalientes, en 2024 se contó con 77,786 establecimientos, con un total de 530,944 personas ocupadas. La mayoría de estas unidades económicas son del sector privado y el 94% corresponde a micronegocios. Los censos arrojan que en los últimos 5 años las mujeres aumentaron su participación en las actividades económicas de la entidad, mientras que en 2018 las mujeres representaban el 39.6% del total del personal ocupado. En 2023 su participación representó el 41.8%. Por primera vez los censos abordaron temas como el personal ocupado con alguna discapacidad. Ahí se identificó que 1,178 unidades económicas empleaban a personas con algún tipo de discapacidad. También se monitoreó el uso de efectivo, que se mantuvo como el principal medio de pago para las ventas, pero disminuyó del 92 al 83%, mientras que las ventas por internet aumentaron de 5 a 9.9%. Y las y los integrantes del Comité del Poder Judicial
para la elección de jueces, magistrados y ministros presentaron su renuncia a la Corte luego de que el Tribunal Electoral ordenó al Senado designar las candidaturas de dicho comité mediante un sorteo. Ante su incumplimiento para retomar la selección de aspirantes para la elección de personas juzgadoras, al asegurar que es inviable continuar con el proceso de selección de las y los candidatos que participaban en la elección judicial. La renuncia fue provocada por la decisión del Tribunal Electoral, que por mayoría decidió ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y en 24 horas defina los lineamientos para seleccionar a las candidaturas de la elección judicial en una tómbola, saltándose la etapa de idoneidad y sin tener que cumplir con quienes sean mejores perfiles de los que estén en la boleta. A raíz de esta orden, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández, confirmó que las personas aspirantes a una candidatura que se registraron a través del Comité del Poder Judicial serán electas en una tómbola. Y de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la primera semana como presidenta de Estados Unidos de Donald Trump, han sido deportadas a través de México 4,094 personas, la mayoría mexicanos, informó la presidenta en su conferencia mañanera del día de ayer. Resaltó que esta cifra no representa un incremento sustantivo, es un número que en otras ocasiones ha tenido ya el país. En materia migratoria, dijo que se han dado varias reuniones a distancia entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos y de Gobernación. De las tensiones provocadas por las deportaciones masivas implementadas por Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que enviará más de 400 soldados de Houston y Fort Worth a la frontera entre Estados Unidos y México. Su objetivo es colaborar con los agentes de la patrulla fronteriza para impedir que los inmigrantes ilegales entren a nuestro país y hacer cumplir las leyes de inmigración, informó en un comunicado. Además, Abbott informó que enviará aviones C-130, aeronaves capaces de despegar y aterrizar en terrenos accidentados y helicópteros Chinook. Las tropas por parte de la unidad denominada Fuerza Fronteriza Táctica de Texas se integrarán a las ya desplegadas en la frontera bajo la operación Lone Star, una misión de seguridad fronteriza iniciada desde el 2021 en respuesta a las políticas de inmigración de la administración Biden. Israel confirmó ayer haber recibido una lista de Hamás en la que se indica que 25 de los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase de alto al fuego siguen con vida. Así se confirmó a los medios por parte de un portavoz del gobierno israelí. Esto luego de la tregua y el intercambio de rehenes. Miles de palestinos desplazados comenzaron este lunes 27 de enero a regresar al norte de la devastada franja de Gaza, donde han muerto más de 47,000 personas en ambos territorios. Este acuerdo mantiene con vida la tregua del conflicto de 15 meses entre Israel y Hamás, que se desató en octubre del 2023 y que provocó el desplazamiento de casi toda la población de Gaza y que abre la puerta para un nuevo canje de rehenes por prisioneros palestinos. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. México quiere dar un viraje de 180 grados a su política industrial de la mano del Plan México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de este mes su ambiciosa estrategia sexenal para atraer 277,000 millones de dólares en inversiones, frenar la llegada de importaciones asiáticas, principalmente de China, y en su lugar aumentar la producción nacional y de Norteamérica.
aunque Sheinbaum asegura que no es un plan que responda a los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel generalizado del 25% a todas las importaciones mexicanas. La hoja de ruta del gobierno mexicano aterriza en un entorno desafiante, marcado por la incertidumbre provocado por las amenazas económicas del republicano, la ralentización del consumo local y la desaceleración económica en el país. Las metas sexenales del Plan México son ambiciosas: situar a México entre las 10 primeras economías del mundo, crear 1.5 millones de empleos en manufactura especializada, aumentar en un 15% el contenido nacional en los sectores estratégicos, capacitar 150,000 profesionistas y técnicos por año y el acceso a financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Sheinbaum dio el banderazo de salida a su plan estrella con una bolsa de hasta 30,000 millones de pesos en incentivos fiscales para las empresas que inviertan en innovación. La mandataria defendió los subsidios como una vía para impulsar a las compañías locales y eficientar los apoyos otorgados a las empresas extranjeras que se relocalizan en el país. El decreto estará vigente hasta septiembre de 2030 y los mayores subsidios se otorgarán a las firmas tecnológicas y se ha reservado una parte de apoyos a las pymes. El Plan México, la carta fuerte de Sheinbaum en materia económica, fue presentado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Funcionarios federales sostuvieron reuniones con empresas internacionales para promover los objetivos del Plan México en materia de inversión y empleo. Sin embargo, aún quedan por conocer los puntos finos de la estrategia ante un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre, la ralentización de inversiones y un crecimiento económico nacional acotado por los nubarrones externos. El consenso de los expertos financieros y organismos multilaterales apunta a que este año el PIB de México crecerá menos de un 2%, y hoy nuestros analistas nos compartirán su opinión sobre la viabilidad del Plan México. Y bueno, ya estamos listos para empezar justo el análisis de este tema del Plan México, y para ello está con nosotros la maestra Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas de aquí de Aguascalientes. Bienvenida, Dafne. Muchas gracias María por la invitación. Y por primera vez está con nosotros el doctor Fernando Camacho Sandoval, consultor, experto en temas de política, de economía, de economía y de política internacional, a quien pues ya conocemos desde hace mucho tiempo. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, un gusto estar otra vez aquí en la universidad con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, quisiera comenzar preguntándoles qué opinan en general de este plan, de esta estrategia que ha desarrollado el gobierno federal, pues con metas ambiciosas, con un plan de muy largo plazo, diríamos, y pues que en algún momento, como decíamos hace un momento, doctor, trata de defender de alguna manera la economía con los embates que vienen ahora por parte del presidente Donald Trump con este tema de los aranceles, etcétera, como fortalecer de alguna manera el mercado interno. Así es, María. Mira, yo creo que hay que darle la bienvenida a este Plan México. Es un plan, me parece, bien estructurado, claro, o sea, con metas, yo creo que ambiciosas, pero que sí se pueden cumplir. Sí, me parece un programa, pues es muy clásico su estructura, tiene objetivos, tiene metas, lo cual me parece muy importante, porque muchas veces los planes no tienen metas, ¿no? O sea, no tienen cuántos empleos quieren crecer, cuánta inversión hay. Tiene decretos, es decir, hay una jurisprudencia para que esto se haga, es vinculante, es decir, o sea, hay una legislación que lo soporta, todo el decreto del nearshoring, el decreto del financiamiento, el decreto de las cuestiones de la telecomunicación, ¿no? Los estímulos del IMEX. Tiene presupuesto, que es muy importante, o sea, eso es importantísimo porque lo demás son buenas intenciones, pero en este caso hay presupuesto en muchos sentidos, para la infraestructura, para la energía, para una serie de la microempresa, en fin. Entonces eso va generando una confianza y una garantía de que las cosas se pueden hacer. Y algo que a mí me parece muy importante y que regularmente no lo vemos en los planes muy seguido, ni a nivel local, ni nacional, es el seguimiento. El seguimiento tiene un comité que dice que se va a reunir semanalmente para ir viendo el avance del programa, y ese comité está
o ese grupo que lo va a dar seguimiento, pues está compuesto por los involucrados, lo cual es la iniciativa privada, las distintas dependencias, en fin, un montón de dependencias que están aquí. Ya no conozco el detalle del seguimiento, pero eso habla bien de un programa que se quiere hacer bien, ¿no? Y como bien señalabas, es una respuesta, y digo respuesta porque ojalá lo hubiéramos visto ya desde antes, pero bueno, ya se hizo, dice, más vale tarde que nunca, a lo que está pasando con las políticas de Estados Unidos, en particular con el nuevo presidente Donald Trump, ¿no? O sea, hay una embestida contra México en el sentido de los aranceles, la cuestión de la droga, sí, o sea, la inseguridad, ¿no? Y la migración, ¿no? O sea, aquí son los tres grandes temas de la política internacional actualmente con Estados Unidos. Y en particular, lo del comercio internacional, nosotros somos altamente dependientes de Estados Unidos económicamente por nuestra histórica relación económica, geográfica, política con Estados Unidos, ¿no? Por eso pues ya está descontado y ya lo sabemos. A veces ha habido buenos ciclos en términos de beneficios mutuos, pero a veces pues no es y sobre todo que somos dos países muy desiguales, es decir, desiguales en el sentido que no tenemos las mismas condiciones. Un país, Estados Unidos, la primer potencia del mundo, sigue siendo desde los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el gran ganador y sigue siéndolo, ¿no? Ahora el segundo, tercer, cuarto lugar se lo compiten ahí varias potencias, pero el primer lugar sigue siendo Estados Unidos. Entonces México es el vecino cómodo, incómodo, o como queramos decirle, de Estados Unidos, o de las dos cosas. Con México nos beneficia o no nos beneficia, pero ahí está, y hay que hacerle frente de alguna manera a los problemas o oportunidades que eso nos implica, ¿no? Entonces el Plan México viene haciendo una respuesta importante, concertada con la iniciativa privada, con dinero, bien estructurado, me parece bien. Entonces, creo que eso, bueno, a mí en particular como me siento optimista en ese sentido, espero que el país le vaya bien, creo que, y aquí yo lo veo en un sentido, en varios sentidos. Uno de ellos es de que yo creo que con este plan le estamos dando vuelta a la página de un periodo que mucho se ha dicho y mucho se ha utilizado para la retórica política del neoliberalismo, ¿no? En el sentido estricto económico, ya hablando en términos el neoliberalismo pues era darle mayor peso al mercado, o sea, abrir las fronteras con la globalización, etcétera, de los años 80 en adelante se abrió entonces México adoptó una política más hacia el mercado, lo cual no estaba mal, es decir, eran los vientos de ese momento, es decir, ante un mundo globalizado con las tecnologías que se estaban surgiendo, la propuesta no era mala, abrirse al mercado no era una mala. El problema es que solamente se dejó al mercado, lo cual no hicieron otros países. Aprovecharon la apertura económica, pero también hicieron política industrial. México la dejó. Y con este Plan México creo que ahí yo siento que estamos dándole vuelta a esa página, porque prácticamente nos está diciendo el gobierno federal está promoviendo, es el Estado el líder de la política industrial y la política económica, y en un mercado globalizado nosotros queremos hacer esto. Entonces creo que ahí es un punto, digamos, un parteaguas de lo que respecta a otros. Se quiso hacer con el licenciado Peña Nieto el Pacto por México, pero eso fue más político, ¿no? Porque entró, fue más un gobierno más ilegítimo, lo cual no es el caso. O sea, actualmente la presidenta tiene una aprobación impresionante, con una legitimidad muy fuerte. En el caso de Peña Nieto fue más político, donde las fuerzas políticas, los partidos de oposición estaba tambaleante, etcétera, y generó el PAN México, el plan en ese Pacto por México. Este es un liderazgo
muy claro del gobierno federal, de la presidenta en particular, que convoca y decide hacer este Plan México de una manera, digamos, representando una fuerza importante en lo que hay que hacer en el país, ¿no? Entonces eso me parece que también es una buena noticia, porque estamos viendo que hay un liderazgo con ideas, un liderazgo con propuestas, con metas, con presupuesto, que le puede ir bien a México. Yo estoy ahorita a lo mejor desbordado del entusiasmo, pero vamos a esperar que se haga, ¿no? Ojalá. O sea, ya hemos tenido muchas experiencias en México de que venimos como muy, muy entusiasmados, pero a la mera hora cosas no se hagan. Pero bueno, yo hablaría de eso como una introducción de lo que es el Plan México, y podemos ya en detalle ver algunas. Tiene sus retos, tiene sus riesgos, desde luego, tiene algunas cosas que a mí me parece que parecen hasta irrealizables. Que parecen irrealizables algunas, pero sobre todo otras que me parecen que habría que analizar con más detalle, pero también siento que los planes no tienen que ser como escritos en piedra. Claro, tiene que estar evaluándose. Tiene que ser exacto. Como decía usted al principio, estar evaluando y tener estas mesas, ¿no? Yo creo que podemos ir desmenuzando poco a poco. Podríamos iniciar con este tema del desarrollo regional, ¿no? La promoción de estos polos de desarrollo que ha planteado la presidenta de ir realizando. ¿Cómo se van a definir? ¿Qué lugares tienen qué vocaciones? ¿Cómo van a ir desarrollándose esas cadenas de valor de las que habla el plan? Sí, bueno, en realidad el plan es bastante sencillo, y de hecho ya existen antecedentes de este tipo de planes aquí en México. Por ejemplo, las zonas económicas especiales, en su momento, por ejemplo, el puerto Lázaro Cárdenas tuvo como objetivo generar pues el desarrollo desde un enfoque regional, generando algunas condiciones específicas para la iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, reducción de impuestos, por ejemplo, en algunas entidades federativas en donde se tiene el impuesto sobre la nómina, se les hacían algunas exenciones y cosas de ese tipo para poder fomentar la iniciativa privada. Este plan es muy sencillo, es algo similar, sin embargo aquí lo que se hace es que se toman las vocaciones industriales de cada una de las regiones económicas del país y a partir de ahí pues se busca, digamos, potencializarlas, es decir, no es que estén llegando nuevas industrias a las entidades o a las regiones, esas industrias ya existen, por ejemplo en el caso de Aguascalientes la industria automotriz ya está aquí en la entidad, sin embargo lo que se busca es potenciarla a través pues de algunas estrategias específicas. ¿Cuáles van a ser estos 10 sectores que propone el gobierno federal? El textil y el de zapatos, que sabemos que Guanajuato tiene una participación muy importante, farmacéutica y dispositivos médicos, agroindustria, en donde estaría participando Zacatecas, por ejemplo. El tema de los semiconductores, que cada vez es más importante porque sabemos que muchas de las fallas en las cadenas de suministros que tuvimos en el sector automotriz respondió a la necesidad de tener semiconductores disponibles y no podíamos importarlos desde China debido a las condiciones de restricción que teníamos por la pandemia. También está el tema del sector automotriz y de electromovilidad, en el cual va a estar participando específicamente el estado de Aguascalientes, y cabe mencionar que solamente el estado de Aguascalientes va a estar participando en este sector. Esto también es muy importante porque se está excluyendo de otros sectores que podrían ser estratégicos, como el de los semiconductores o como el de la industria aeroespacial. Y también se va a estar trabajando con el sector de bienes de consumo y el sector aeroespacial, en donde va a estar participando principalmente Querétaro con otras entidades federativas. Entonces, pues básicamente lo que está haciendo el gobierno federal es tomar esas ya vocaciones industriales que existen y tratar de generar condiciones para que crezcan. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo es que la inversión no estaba llegando. Este fenómeno que se le denominaba el nearshoring, ¿no? Que es la relocalización de empresas aquí en el país, principalmente que venían de países asiáticos, pues lo cierto es que no está sucediendo. De hecho, los últimos datos de la Secretaría de Economía muestran que hay una caída en la inversión nueva, en la inversión que básicamente podríamos nosotros denominarle a través del nearshoring. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno federal es, pues, que no se vaya esta oportunidad, que lo cierto es que sí ya estamos bastante atrasados para tratar de aprovecharla, y pues a la vez aprovechar, digamos, que las cosas o la profesionalización que ya tienen las entidades federativas para poder impulsar esta serie de sectores. Ahora, lo cierto es que yo no sería tan optimista en el sentido de decir que es
una propuesta que es muy sencillo de implementar. Hay por lo menos 3 limitantes que podrían limitar de manera importante la aplicación del Plan México. El primero, la capacidad de la infraestructura productiva instalada. Por ejemplo, en el caso del sector automotriz están planteando metas muy ambiciosas que implicaría el incremento del 80% de la capacidad instalada. Eso significaría incluso en algunas situaciones incorporar una nueva planta para el desarrollo de automóviles. Entonces, eso es algo que no se puede hacer en el transcurso de 5 años, tal vez en 10, tal vez en 15, pensando en un proyecto más de Estado que en una política pública de corto plazo, pero lo cierto es que aún así es interesante que se busque impulsar este sector. El segundo, la disponibilidad de personal técnico altamente capacitado. En el caso de Aguascalientes puede ser que este no sea un problema, porque sabemos que somos una de las entidades federativas que tiene más universidades, que tiene más instituciones técnicas, que tiene más centros públicos de investigación, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con esas otras entidades como Oaxaca, Guerrero, incluso Michoacán, ¿no? En donde pues la disponibilidad de personal técnico no es tan, digamos, tan amplia, y en ese sentido pues incluso el propio personal técnico a veces se muda a otras entidades federativas para aprovechar estas industrias que se van a estar impulsando. Y el tercero, el tema de la energía eléctrica. O sea, ese ha sido un tema desde hace mucho tiempo en el que muchas empresas están reevaluando sus opciones de dónde instalarse dependiendo de la infraestructura que exista para generar energía eléctrica. Y bueno, este es todo un tema porque el gobierno federal pues ha limitado mucho la participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica. No hay suficientes canales de transmisión y eso pues evidentemente puede impactar de manera directa a algunas industrias específicas, ¿no? Como la automotriz, semiconductores, aeroespacial. Entonces, si bien es cierto que es un buen proyecto, hace mucho que no se tenía un proyecto de esta magnitud y que puede llegar a tener, en caso de ser exitoso, buenos beneficios para México, lo cierto es que también tenemos muchos rezagos que hay que atender antes de que esto se pueda lanzar o que pueda despegar, y que puede ser que no todos estos sectores funcionen de la mejor manera. Puede ser que aquí en Aguascalientes el sector automotriz sí funcione, sí despegue, ¿no? Pero no lo veo así a lo mejor con otros sectores. Yo creo que también tendríamos que analizar estas cosas que dice Dafne, por ejemplo, todo el tema de infraestructura que plantea el mismo plan, habla del desarrollo de aeropuertos, de puertos, de trenes de carga y pasajeros, etcétera. Toda esa infraestructura tenemos la capacidad, digamos, o tiene la capacidad del Estado y hacer esas también cadenas con el sector privado para tener la infraestructura necesaria. Sí, yo creo que el telón de Aquiles, desde luego, y tenemos muchos, o sea, hay muchos problemas ahí que podrían limitar el plan. Ya se dijo, la energía, tenemos que incrementar, de hecho aquí se propone, ¿no? Sí. La energía, ¿no? Y hay una meta, ¿no? Entonces no se desconoce que él, por ejemplo, dice reglas de consumo energético propio de 0.7 megawatts a 20 megawatts y participación privada en generación. Ya se está anunciando, es decir, dice la iniciativa privada ya puede participar. ¿Cómo? Es lo que tenemos que ver, es a que realmente se participe. Ese es un tendón de Aquiles que tenemos, y todo en energías limpias, porque se ha apostado mucho al petróleo, ¿no? Que ahí es una de las cosas que a mí me parece que es un gran tendón de Aquiles, ¿no? Estar subsidiando Dos Bocas, estar subsidiando Pemex, me parece que eso es completamente antieconómico, es decir, es un barril sin fondo, y seguir apostándole a Dos Bocas, que en este momento nos podría ayudar mucho. Por ejemplo, si tuviéramos ya ahorita funcionando Dos Bocas, pues un arancel al petróleo, que nosotros exportamos petróleo, pues sería muy alto, ¿no? Y compramos gasolina, entonces pues ahí tendríamos pérdida por los dos lados, ¿no? Pero no está funcionando y ese es un gran problema, ¿no? Entonces ese es un gran tendón de Aquiles, la energía, y energía pues en todo el país, ¿no? Otro que sea los ferrocarriles en particular, la infraestructura. Bueno, ya se anunció los ferrocarriles, eso me parece fundamental, que por cierto Aguascalientes quedó fuera. Quedó fuera completamente de las 10 rutas, ¿no? Exactamente, de las que se habla. Al principio sí estaba, después ya no está, y eso me parece que eso
va a traer graves problemas para Aguascalientes, porque ya no está en la ruta del TLC, del TEMEC. La ruta es Querétaro, San Luis, Monterrey hacia adelante, o ese es para el Golfo de México, y para el Pacífico está Guanajuato, Irapuato, Michoacán, Jalisco, y se va para el Pacífico. Entonces, Aguascalientes nos quedamos ahí, nomás milando, y eso sí es grave, ¿no? Para Aguascalientes, porque no vamos a tener ahí una infraestructura importante. Yo creo que hay tiempo para ver qué se puede hacer en ese sentido, conectarse a ese tren, ahora sí que el tren de la prosperidad. Yo creo que sí se tiene la capacidad técnica, la cuestión es presupuestal. Si le seguimos apostando a Pemex, si le seguimos subsidiando al Tren Maya, le seguimos subsidiando a aerolíneas que no funcionan o no tienen la capacidad, pues ahí sí va a ser un problema muy fuerte si no se hace una reforma fiscal, no va a haber dinero para hacer esa infraestructura. Técnicamente se puede, claro que se puede, o sea, en México hay una capacidad para hacer eso de manera impresionante. Y la mano de obra, ¿no? La mano de obra, yo creo que incluso Aguascalientes tiene problemas de mano de obra en ese sentido, ¿no? Y la mano de obra no se hace de la noche a la mañana. De hecho, varias inversiones se han ido a Querétaro porque necesitan cierto perfil y no, Aguascalientes no lo ha dado. Entonces yo creo que también Aguascalientes tiene que sentir un gran reto. A mí me parece que la industria automotriz en México hay la capacidad de hacer un coche en 5 años. O sea, México tiene 100 años en la industria automotriz, exporta millones, es uno de los grandes productores mundiales y tiene la capacidad técnica, tecnológica, las inversiones. Y aquí mismo Nissan, un coche por minuto, yo creo que eso habla de que hay mano de obra calificada en el área de automotriz, ¿no? Pero si vemos los sectores, está semiconductores, no tenemos semiconductores, energético, ya hablé de él, el turístico, México tiene zonas turísticas, y ahí lo que pasó fue que el sexenio pasado se olvidó del turismo y bueno, se dejó a 2 o 3 centros turísticos, infraestructura, ya se dijo, electromovilidad y automotriz. Y electromovilidad no solamente es coches, es transporte público que se mueva con energía eléctrica. Y Aguascalientes no tiene transporte público. Primero es deficiente y segundo, menos es sustentable. Entonces, ojalá se suba al tren, porque sí está puesto en este sector de electromovilidad Aguascalientes. Nos subamos como Aguascalientes y hagamos un transporte público decente, porque no lo tenemos. La electrónica lo tuvimos, ya ahora somos maquiladores. En un momento dado pudimos ser buenos en un nodo de electrónica, creo que quedan ahí algunas. Logística, estamos ubicados, pero ahora con el tren. Estamos ubicados, pero vamos a quedar desubicados. Pero vamos a quedar desubicados. La agroindustria, tenemos agroindustria, aunque está muy concentrada en ciertas empresas. Creo que se puede ampliar ahora con el programa del riego de distrito número 1. Tecnología, este es otro, tecnología de información. En México le hace falta estar completamente en todo su territorio, no todo el territorio es Telmex. Ahí está el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una empresa para internet, pero bueno, ahí hay que ver si es monopolio o no es monopolio. Ahí hay una cuestión de la regulación que habría que resolver, que si esta empresa de Comisión Federal, todo el tendido de la fibra óptica, que se supone que es un desarrollo. Si me permiten, tenemos que hacer una pausa, sí, y regresamos en unos minutos para continuar hablando de este tema del Plan México. Prospectiva 94.5. 94.5 FM, proyección de la voz universitaria. El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio. PRI.
Este domingo en la Hora Nacional hay noticias en el sistema de salud de México. Sí, hablaremos sobre la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata, Ver por México. El Hospital General de México cumple 120 años. Vamos a hablar del nuevo modelo de cuidado infantil que busca mejorar la vida de las niñas y niños. Platicaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Y en la música, Los Daniels. Cha y Leonora, los esperamos el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En Radio UA, las 9:34. Prospectiva 94.5. Regresamos aquí a Prospectiva 94.5. Hoy estamos hablando del Plan México de la viabilidad que tiene este proyecto presentado por el gobierno federal para mejorar en general la economía, la industria, el desarrollo de México. Y tenemos como invitados a Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas, y a Fernando Camacho Sandoval, doctor en Ciencias Sociales y consultor experto en temas de economía. Estábamos hablando antes de la pausa de todas, digamos, las vertientes de este plan, y me gustaría que en esta segunda parte nos abocáramos a 3 puntos importantes. Lo que hablábamos ya antes, el tema de la capacitación, de la capacitación técnica, el tema del medio ambiente, cómo se va a cuidar también, claro, qué va a pasar con todo esto, industrialización y el Estado de Derecho para garantizar a las empresas, a toda esta industria que se piensa atraer, ¿cómo le vamos a garantizar que se pueda instalar aquí en México? Sí, y yo creo que sobre todo, bueno, empezando de atrás para adelante, el tema de de las garantías para las empresas es muy importante. Sabemos que a partir de la reforma al Poder Judicial, muchas de las empresas pues ya no tienen esa certidumbre jurídica de exactamente si va a haber imparcialidad al momento de proteger sus propias inversiones, ¿no? Porque pues una empresa invierte a 5, 10, 20 años, ¿no? Cuando va a empezar a tener una retribución, una ganancia, y en ese sentido necesita que las reglas del juego se mantengan relativamente estables durante ese periodo para poder, digamos, tener certidumbre. Y lo cierto es que ahora con la reforma al Poder Judicial, pues esto se está, digamos, disipando de manera muy importante, porque incluso ya están hablando de implementar la tómbola, ¿no? Para la selección de jueces. Entonces, eso sí es muy preocupante, ¿no? Dado que muchos están renunciando al proceso de selección. Sí, es muy preocupante porque no nos estamos cerciorando de que las personas que efectivamente están llegando a impartir justicia son personas imparciales, ¿no? Y abrimos aparte la puerta a por ejemplo, que las personas que tienen mayores recursos, incluso incluyendo el crimen organizado, puedan incidir en la elección, por ejemplo, de jueces. ¿Por qué? Porque son los que más le van a invertir a sus candidatos, que ahora también son jueces. Entonces, eso sí es un tema preocupante, que no solamente pone en riesgo estas inversiones nacionales e internacionales, sino que pone en riesgo el propio TEMEC, ¿no? Porque en el tratado comercial se establece, ¿no?, que tenemos que tener un sistema de justicia imparcial que asegure las condiciones de inversión para la iniciativa privada. Entonces, ese es digamos, una piedrita más que a las cuales van a enfrentarse las empresas al momento de llegar al país. Ahora, el tema ambiental tampoco es un tema menor, porque lo cierto es que el tema ambiental siempre se ha dejado de lado, ¿no? Al no existir antes un plan para la llegada de inversiones, pues las empresas decidían en qué entidades invertir, digamos que más o menos a partir de sus propios análisis de los costos y beneficios que podrían tener en esas entidades federativas. Entonces, pues muchas veces no había, digamos, una regulación
definición de qué tipo de empresas queríamos nosotros que llegaran al país. Sabemos, por ejemplo, que algunas empresas textiles generan, digamos, mucha contaminación en el tema del agua, el tema de las industrias automotrices que también utilizan mucha agua en sus procesos. Entonces, todo este tipo de condiciones no se estaban considerando. Yo espero que a partir del Plan México, dado que ya tienen muy claro qué tipo de inversiones van a llegar, en qué sectores y qué tipo de empresas, pues entonces sí se establezcan regulaciones específicas de cuáles van a ser esos niveles de contaminación del aire, del agua, de la tierra que tienen permitidos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que llegan estas empresas internacionales que sí te generan empleo, pero que ya existen también muchos estudios en materia económica que te hablan de que el impacto en el desarrollo económico es muy limitado, o sea, el único beneficio económico es el empleo, ¿no? Porque muchas de las ganancias ni siquiera se reinvierten aquí en el país, no generan desarrollo económico de largo plazo y aparte te generan un desgaste de recursos muy importantes. Entonces sí tenemos que regular bien qué tipo de empresas van a estar llegando al país. En este sentido, maestro, ¿cómo ve la situación de Aguascalientes? Específicamente, como lo decía Dafne, por el tema del agua en el que pues prácticamente ya somos deficitarios. Sí, Aguascalientes tiene un gran problema ahí con el agua y es histórico y bueno, nuestra condición de ser una región semidesértica pues lo agrava, ¿no? O sea, las lluvias cada vez son menores. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que haber un replanteamiento fundamental en el agua en el caso de Aguascalientes. Está esta iniciativa, la gobernadora creo que el único proyecto que le pidió apoyar, porque creo que la presidenta pidió un proyecto por estado y creo que Aguascalientes escogió terminar el distrito de riego 1, pero el distrito de riego 1 ya lleva 30 años haciéndose, entonces ¿qué ha pasado con eso? No sabemos. ¿A dónde han sido los recursos? No sabemos, no se ha terminado en tanto tiempo y va a llegar recursos, entonces aquí lo importante es que se haga. Y ese lado es importante porque bueno, eso es un arroz de agua, el campo es el que más consume el agua, entonces habría mayor recurso hídrico y desde luego todo el saneamiento, ¿no? Yo estaba viendo aquí, por ejemplo, en el Plan México decía del agua, 20,000 millones de pesos de inversión pública en proyectos de agua para 2025, bueno, eso ya está para este año. Saneamiento de diversos cuerpos de agua y en particular los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula, Programa Nacional de Tecnificación de 200,000 hectáreas de riego, 16 proyectos de infraestructura, Acuerdo Nacional de Derechos Humanos del Agua y la Sustentabilidad, más 16,400 millones de inversión privada. Entonces, bueno, ahí está, ¿verdad? O sea, con respecto del agua podemos hablar todo de los bosques, de todos de otros temas, pero bueno, en el caso de Aguascalientes nos duele el agua. Yo creo que sí, que desde hace tiempo estamos en luz amarilla, ¿verdad? Esperemos no llegar a la luz roja, porque eso sí, tendríamos un día cero, donde pues todo lo demás se vendría abajo, porque pues el agua es fundamental. Entonces, esperemos que nos subamos al tren, que no tenemos tren, pero tenemos otros recursos, pero a estos proyectos y subamos al agua, ¿no? Lo estamos viendo el caso de California, ¿no? Los vientos estos que provocaron los incendios. Bueno, y por ejemplo el desgaste que se dio en todo el sureste con toda la construcción del Tren Maya, independientemente de que consideramos bueno o no el proyecto, pues hubo un impacto ambiental afectó. Ese bueno que lo dices. Yo me puse a investigar cuánto representa el Tren Maya en el presupuesto del 2025 y a mí me sorprendió. De los 10 está en el número 19 del presupuesto, es decir, en términos, si yo pongo del más alto hacia abajo, está por abajo del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tren Maya. El Tren Maya no tiene gente, es decir, no se usa, está ahí para 3 turistas que lo están viendo y sin embargo representa, la universidad tiene 45,000 millones de pesos y el Tren Maya tiene 40,000. Es decir, prácticamente podías hacer otra universidad nacional. Y eso ya es un cambio, imagínate ser otra universidad nacional en el sureste, donde tú quieras, o sea, es cambiar realmente el futuro, ¿no?
El Tren Maya no creo que lo cambie, y bien lo dices tú en ese sentido. Son de las cosas que a mí me parecen que son las que están limitando el presupuesto para este tipo de proyectos, ¿no? del Plan México. Efectivamente, además de que no es sustentable en términos de medio ambiente, tampoco es sustentable económicamente ¿no? Entonces ese es un gran problema, ¿no? Y yo creo que va a pasar algo similar con este Plan México, o sea, que lo que pasó en su momento con el Tren Maya, o sea, si bien es en términos económicos algo positivo, ¿no? Lo cierto es que no existen suficientes recursos para llevar a cabo todas las actividades que se están programando. De hecho, en este presupuesto, como ya se hablaba hace un momento, hubo un déficit fiscal todavía del 3.5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Cuando en realidad nosotros debíamos estarlo cerrando al 3%, ¿no? Es decir, no se cerró completamente. ¿Y qué se hizo para poder lograr ese déficit fiscal, para reducir, digamos, el gasto con respecto a los ingresos de gobierno? Pues se tuvo que hacer un recorte transversal en todas las instituciones públicas para reducir el gasto, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, instituciones como el propio INEGI, ¿no? Como el propio Poder Judicial, muchas organizaciones sufrieron recortes importantes a pesar de que, por ejemplo, íbamos a tener las elecciones del Poder Judicial. Y entonces, pues esto nos habla de que de dónde van a salir los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas inversiones en infraestructura que requiere el Plan México, ¿no? Porque se habla de generar parques industriales o polos de desarrollo, se habla también de generar pues todo las vías férreas, ¿no? Que se requieren para hacer estas nuevas conexiones, y lo cierto es que pues lo estaban haciendo con un presupuesto bastante acotado, y pues no quieren acceder a implementar una reforma fiscal porque saben los costos políticos que esto representa. Yo creo que también hay un tema importante, es cómo vamos a pasar a consumir productos hechos en México a un 50%, o sea, se está hablando de regresar a esta marca hecha en México, pero creo que al mismo tiempo, como decían ustedes, están incentivando inversiones, por ejemplo, chinas, que vienen en contraposición a industria nacional o local como la del calzado, como la textil, etcétera. Ahí, ¿cuáles serían, digamos, los puntos que habría que cuidar? Y bueno, por ejemplo, en el tema de la industria textil, ¿no? Sabemos que durante los últimos 5 años se deterioró de manera muy importante, porque en el caso de los productos de importación china, pues la verdad es que no tenían ningún tipo de regulación. Ahorita ya se le está implementando un arancel del 25% a los productos textiles, y esto permite hasta cierto punto que puedan, digamos, ser más competentes los productos mexicanos, exactamente, porque básicamente la empresa del calzado y textil en México ya estaba casi que en la quiebra, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en entidades como Guanajuato se estuvo viviendo de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque un zapato de Shein, de Temu, pues no te compite en precios, y muchas veces incluso por la moda, con algún zapato mexicano, ¿no? Entonces yo creo que algunas medidas adicionales que se están tomando podrían beneficiar de manera importante a algunos sectores en específico de la industria nacional. Fíjate que bueno, eso me da pie un poco, discúlpenme que me haga promoción, pero yo escribí este libro hace 20 años, se llama Abriendo Fronteras, la industria automotriz, textil y del vestido en Aguascalientes. Y hace 20 años proponíamos justamente eso, es decir, generar un centro de moda aquí en Aguascalientes, aquí en la Autónoma de Aguascalientes, hacer proveeduría local. Sí. De hecho, se desarrolló un laboratorio aquí dentro de la misma universidad que, bueno, ahorita no está funcionando. Entonces, hicimos el primer clúster, con este estudio hicimos el primer clúster de hacer el agrupamiento donde estuviera ya no separado la textil con la de la confección, sino nos juntamos y era la textil y confección como uno solo. Entonces, aquí simplemente les leo el ¿cómo se llama? El índice. Dice, las redes como estrategia de competitividad. Pues es lo que está proponiendo el Plan México. ¿Sí? El ensamble tradicional a la manufactura integrada. El ensamble tradicional es la maquila. La manufactura integrada es las cadenas de producción, es decir, desde el algodón o la fibra sintética hasta el hilo, la tela, el diseño, la comercialización, etcétera. Aquí le llamaba yo paquete completo, que en esa época del año 2000 era el paquete completo.
Entonces, teníamos 20 años diciéndolo. ¿Qué pasó efectivamente? Ya estábamos en el Tratado de Libre Comercio. O sea, no es que estaba la maquila, de hecho Aguascalientes se benefició del Tratado de Libre Comercio de manera importante. Había muchísimas maquiladoras, pero entonces nosotros, aquí en el libro decíamos, ¿qué va a pasar? Igual, ya teníamos la zona fronteriza, que ya las maquiladoras tenían una experiencia, pero se iban. Entonces dicen, ¿cómo las retenemos? Bueno, pues haciendo paquete completo, ¿sí? Es decir, la tela, si no hay aquí, pues la traemos de otro lado. Puebla era un productor de tela. La moda, teníamos un centro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes que de diseño y moda, una comercialización que ya estaba, etcétera. Entonces, pues no, realmente no se dio. O sea, se formó el primer clúster, lo hicimos, tuvimos presupuesto un año, pero después ya teníamos una ruta crítica de hacerlo, ¿no? La automotriz, desde entonces estamos promoviendo la cuestión de la ¿cómo se llama? Dice, las experiencias exitosas de países asiáticos muestran que existe una estrecha interrelación entre la liberalización del comercio, los flujos de inversión extranjera y una política de transferencia tecnológica que busque fortalecer la capacidad de la competitividad de las empresas locales. No lo hicimos. Transferencia tecnológica. Tenemos 40 años con Nissan. Por cierto, si tú quieres decir, si a alguien le interesa, está regalado el libro, para que... Muy bien, pues aquí tenemos donado por el doctor Fernando Camacho. Sí. Se llama Abriendo Fronteras, la industria automotriz, textil y del vestido en Aguascalientes. Está aquí para quien nos mande un WhatsApp o se comunique a través del Facebook para... Mira, el caso de los zapatos es muy interesante. México producía todos los zapatos, León, Guanajuato producía todos los zapatos para México, ¿no? Llegó el Tratado de Libre Comercio y ya compramos, porque era más barato. Eran buenísimos, feos, pero buenísimos, duraban muchísimo, ¿no? Feos sí, pues eran 3, y ahí nadie nos gustaba tener esos zapatos. Pues habría que fortalecer el tema del diseño. Lo que hicieron fue los de Jalisco, trajeron diseñadores italianos y empezaron. Después León dijo, no, pues nos están comiendo. Digo, ¿cómo? Vamos a imitarlos. Y se los piratearon. Y así volvió otra vez Flexi, con baratos, bonitos, etcétera. Entonces, así empezaron a competir, Claro. Sí. Y renació León, Guanajuato. Esa es una experiencia exitosa de lo que sí se puede hacer. No, y lo cierto es que tenemos mucha calidad. O sea, por ejemplo, hace unos días veíamos a un artista internacional comprando una marca de botas en León, Guanajuato, muy famosa, que es de botas de piel, ¿no? De cuero. Y eso nos habla del reconocimiento que muchas veces tienen los extranjeros de los productos nacionales, y no es el mismo reconocimiento que les damos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, pues sí es muy importante que también tratemos, ¿no?, de apoyar la industria local, ¿no?, adquiriendo a las empresas mexicanas. Ahora lo vamos a hacer de manera muchísimo más sencilla, porque si regresa el sello hecho en Aguascalientes, si regresa el sello hecho en México, ¿no?, estos dos sellos, uno local y uno nacional, pues nos permite identificar de dónde son estos productos y tratar de apoyar a estos empresarios y empresarias de aquí de la entidad. Ya nos quedan poquitos minutos. Les pido a cada uno que pues vayamos cerrando con, digamos, qué conclusiones tendríamos sobre esto. Mira, aquí yo traía aquí un dato, porque dice que México sea de los 10 países, así que sea la décima competencia, ¿no? Ya lo ha sido, México fue el número 12, ¿no?, en 1980, el número 9 en el año 2000, o sea que sí nos benefició el Tratado de Libre Comercio. Pero ahorita somos el 13, ¿no? Estábamos en el 18 en 1960. Pero a mí nomás les quiero poner, Corea del Sur ni existía en 1960, 1970, dentro de los 20 más importantes. Ahorita es el 12. ¿Qué hizo Corea del Sur? Lo que estamos diciendo. O sea, está semiconductores, etcétera. China estaba en el 5º lugar, después bajó y ahorita está en el 2º lugar. China lo que hizo,
a lo mejor pongo dos grandes ejemplos, que Corea del Sur es muy pequeño y China es enorme, ¿no? Entonces, pero los dos se pueden, uno es la 12ª y otra es la segunda. Al principio sí hubo, o sea, hicieron todo esto, pero después pasaron y dieron un salto, lo que tú comentabas, al consumo. ¿Por qué? Porque empezaron a mejorar los salarios, empezaron a generar un mercado interno que comprara sus propios productos. Fue lo que hizo Japón en los años 80. Japón hizo una gran innovación y después todo el mundo comprábamos productos japoneses, Sony, sí. Pero bueno, entonces Japón lo que hizo también fue después aumentar su mercado interno y comprar precisamente estos productos hechos en México, porque fortaleció su mercado interno. Y dicen que la mejor manera de competir en el exterior es con tu mercado interno. Si tú le ganas el mercado interno, ya no tienes que importar, porque tú lo compras con productos propios. ¿Para qué compras una computadora en Estados Unidos si tú la puedes hacer? ¿Para qué compras un zapato en Estados Unidos si tú lo puedes hacer? Entonces la mejor competencia es fortalecer tu mercado interno. Y tu mercado interno es mejores salarios, mejores empleos, mejores regiones, estados con una buena economía, y eso es desarrollo. Y que, por cierto, una de las grandes metas del plan es de reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Creo que al menos yo en este momento me siento optimista. Ya hay muchos espacios de pesimismo. Tiene razón Dafne en términos de a mí me parece, sí me sorprende la parte de reforma judicial, eso sí es grave, el Tren Maya es grave, la inseguridad es muy grave. Entonces sí tenemos grandes retos que sí nos bajan el optimismo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al Plan México y como vamos dando el seguimiento y bueno, vamos a ver Vamos analizando al paso del tiempo y a qué hacer lo que nos corresponde hacer. Yo espero, no en los próximos 20 años, que quién sabe dónde esté, escribir un libro donde diga, mira, aquí está el Plan México y no se hizo nada, ¿no? Ese libro es el testimonio de lo que podemos hacer y no hicimos. Entonces, yo espero no serme el cronista de la desgracia, ¿no? Entonces, o del antidesarrollo, como queramos llamarle. Y bueno, pues seamos optimistas, hagamos lo que tenemos que hacer. Deberíamos de hacer un plan Aguascalientes, un plan Guanajuato, un plan México. Cada uno en nuestro estado debemos de subirnos con estas metas y tener un proyecto de mediano y largo plazo, y darle seguimiento de manera concertada. Porque luego el seguimiento nomás se da por el gobierno y alguno que otro por ahí que andamos medio investigando, pero no, debería de haber un seguimiento nacional y un seguimiento estado por estado, región por región, de lo que realmente queremos. Que eso es lo que se hace en los países en desarrollo, Claro. Eso es lo que hace en Europa, es lo que hace desde hace 50 años. Entonces, porque China, ¿no? Sus programas están así renovándose sexenalmente. Entonces, bueno, no sé si son sexenales, pero están tienen periodos. Tienen periodos y se van renovando, etcétera. Hagámoslo nosotros. ¿Qué concluyes, Dafne? Y también, pues decir estas metas en alguna parte son cumplibles y que hay que hacer, como dice el doctor Fernando, para pues sí lograr la mayoría de ellas. ¿Qué participación va a tener también la iniciativa privada para que estas metas se puedan lograr? Pues en definitiva la iniciativa privada tiene una participación muy importante y de hecho por eso se les está incluyendo en todas las mesas de construcción del Plan México y de consulta, ¿no? Para precisamente tratar de involucrar la opinión, pero también ver las limitaciones a las que se están enfrentando los empresarios y las empresarias, y creo que pues principalmente se les va a estar apoyando a través del financiamiento. Por ahí hay una bolsa importante de recursos que se les va a estar destinando, y pues esto también es muy importante porque recordemos que las micro, pequeñas y medianas empresas del país son las que más generan empleos aquí en la entidad y a nivel nacional.
Sin embargo, pues también hay que reconocer que el Plan México tiene 3 limitaciones muy importantes que ya mencionábamos: la disponibilidad de personal técnico capacitado, la disponibilidad de energía eléctrica y la infraestructura. Y en la medida que no se atiendan estas cuestiones, va a ser muy difícil que se logren impactos de largo plazo. Yo creo que ya lo han dicho aquí varios analistas, un tema importante es la reforma fiscal, lograr que México pueda tener mejores recursos, y lo que nos decía también el doctor, abandonar Pemex a estarlo subsidiando. El 5% del presupuesto es Pemex, y discúlpame, innovación tecnológica CONACYT tiene 0.5. Exacto. ¿No? Y pues, por ejemplo, la mayor parte de nuestros impuestos también se va en pensiones, entonces no solo el gasto, redefinir el gasto en el país es muy importante. Bueno, les agradecemos mucho, Dafne, doctor Fernando, que nos hayan acompañado el día de hoy. No, al contrario, un gusto, y pues ya lo seguiremos invitación. Invitando para ir evaluando estas y otras pues acciones de gobierno para fortalecer la economía. A todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y visto aquí en 94.5 FM. Mañana los invitamos a que nos acompañen, esperemos que ya esté aquí Leti Medina otra vez de regreso, y hablaremos mañana justamente de este programa, de este nuevo sistema de preparatorias. Y antes de despedirnos, Marcela Mezquita se comunicó con nosotros para recibir el libro del maestro Fernando, así que la esperamos por aquí en radio hasta las 3:30 de la tarde, o por la tarde también, para que pueda recoger su libro. Muchas gracias a todos, gracias a Sofi, a Checo y a todos los que hacen posible este programa. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.